6:28 de la mañana. Durante todo el fin de semana, el presidente Gustavo Petro estuvo, por un lado, arengando contra el presidente Donald Trump y en una actividad intensa de política, empujando al pacto histórico a una consulta. El pacto histórico que finalmente barajó sus cartas. Serán Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero los únicos que se enfrentarán a esa consulta interna del 26 de octubre, de donde saldrá el candidato para jugar en las presidenciales. A esa conclusión llegaron después de reuniones y álgidas tensiones políticas provocadas por Daniel Quintero, que es el agente disociador en la izquierda de base, que lo rechaza por un mínimo de coherencia, porque él tiene hoy la misma condición de acusado por corrupción como la tenía Rodolfo Hernández, a quien tanto atacaron desde ese sector político. Pues de esa gran diferencia política es que se da la purga en el pacto histórico y nace el apoyo de Susana Muhammad, María José Pizarro, Gustavo Bolívar y Gloria Flores al candidato y hoy senador Iván Cepeda como el candidato que puede derrotar a Quintero y evitar que ellos tengan que apoyar al candidato Quintero en el Frente Amplio, donde va a estar Roy Barreras en marzo y en una eventual primera vuelta por la carrera a la presidencia. El otro escenario que está claro es que María José Pizarro va a ser cabeza de lista al Senado, mientras que los otros 5 candidatos ex aspirantes deberán someterse a la consulta que va a ser el pacto histórico compuesto por la UP, por el Polo Democrático y el Partido Comunista y la Colombia Humana y Progresistas en octubre, para decidir en qué orden van a ir a la lista al Congreso de la República. Así están las cosas en la izquierda colombiana, que han tenido que caminar, por un lado, bajo la incertidumbre jurídica del proceso de fusión para consolidar el pacto histórico como partido único de izquierda colombiana, y el empujón o la injerencia en política del presidente Gustavo Petro, que los empujó el fin de semana a este escenario. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. Tormenta con los Estados Unidos y tormenta también con la reforma laboral, cobrando sus primeras víctimas, según la última encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, estudio presentado al cierre de su asamblea anual en la ciudad de Medellín, y sondeo según el cual al menos 63 empresas de distintas regiones y ciudades del país pagan hoy los platos rotos de los mayores sobrecostos laborales y están teniendo que cerrar sus puertas tras la entrada en marcha de la Ley 2466, en vigencia desde mediados de este año, y con cambios que implican mayores sobrecostos para todas las empresas del país. Recordemos, por ejemplo, el aumento de 2 horas en la jornada nocturna a partir de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, con un sobrecargo del 35%. También el aumento progresivo en los recargos dominicales y festivos, que pasan del 75 al 100%, y claro, la laborización del contrato de aprendizaje, con los aprendices recibiendo 75% de un salario mínimo en su etapa lectiva y un salario completo ya cuando están en la etapa práctica. Cambios y mayores sobrecostos que, según este sondeo de FENALCO, tienen hoy a 3 de cada 4 empresarios percibiendo que la reforma laboral está fomentando el crecimiento de la informalidad en sus sectores. De ese porcentaje, la mitad considera que el aumento de esa informalidad es muy significativo, mientras el 27% lo califica como moderado y apenas un 6%, es decir, la minoría sostiene que esa reforma no ha tenido ningún efecto en ese aspecto. En cuanto a los sobrecostos laborales, ya los costos puros y duros, la percepción es mayoritariamente negativa, con 7 de cada 10 empresarios indicando que la reforma tiene un alto impacto o muy alto, solamente 20% estimando un impacto moderado, mientras que apenas el 9% percibe que ha tenido un impacto bajo o muy bajo en esta aplicación de la reforma laboral. Y claro, todos súper preocupados ahora también por el aumento del salario mínimo, un aumento que se va a empezar también a definir en los próximos días y en los próximos meses de aquí a que termine y se remate este año, pero un aumento que, de llegar a ser muy alto, puede todavía empeorar la situación para los trabajadores del país. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6 de la mañana, 32 minutos, y como el desabastecimiento de medicamentos es la explicación de por qué tantos colombianos se la pasan de droguería en droguería esperando que la EPS le entregue la medicina recetada, pues las EPS empezaron oficialmente el proceso de una negociación conjunta de medicamentos, un proceso colectivo que había sido autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Primero, las EPS comprarán juntas, 13 de ellas, los medicamentos de alto costo destinado para enfermedades raras o crónicas para pacientes que requieren tratamientos prolongados y especializados. En la segunda etapa, la negociación conjunta será para comprar dispositivos médicos, inclusive pañales o los famosos alimentos de propósito médico especial. Y finalmente, en la tercera fase, se incluirán medicinas genéricas o esas de bajo costo, pero que por su alto volumen se requiere también tener en las droguerías de manera conjunta en esta negociación. El proceso ya empezó. Hay 68 laboratorios farmacéuticos que tienen hasta el 5 de octubre, es decir, hasta la próxima semana o terminando esta, para presentar sus propuestas. Según la Superintendencia Nacional de Salud, es más fácil que las EPS negocien de manera conjunta y así beneficien a unos 269,000 afiliados, con la promesa de que se acaba la búsqueda de medicamentos o el famoso listado de pendientes en medio del desabastecimiento de ciertas medicinas. En total, son 13 las EPS que están en esta negociación, repito, autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio y acompañada por la Superintendencia de Salud. Pero a propósito de salud, hay otra batalla que pierde el presidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado le ordenó este fin de semana rectificar las afirmaciones que hizo en la alocución presidencial en la que entregó las cifras sobre la famosa EPS Sanitas, las que hizo contra el jefe, el directivo del grupo Keralty, José Grajales, al que señaló varias veces de criminal. Pues bien, ahora el Consejo de Estado dice que tiene que rectificar y que tendrá que hacerlo en la próxima alocución presidencial. Esto cumpliendo con la orden del Consejo de Estado de hacerlo en los mismos términos en los que le dijo criminal. Una vez más, sobre el sistema de salud, el presidente Petro tendrá que rectificar. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 41 minutos. En estos días he escuchado mucho la expresión hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. Y creo que esa afirmación es parcialmente cierta. Creo que la verdad nos hace libre, pero creo que tenemos que ser cuidadosos, porque en nombre de la verdad, algunas veces es nuestra verdad, no es la verdad. Le terminamos haciendo daño a las personas y terminamos causando problemas innecesarios. Se debe tener cuidado al decir la verdad con varios aspectos. El primero es contrastar lo que pienso y creo con la realidad. No siempre lo que yo pienso es así, no siempre lo que yo creo es así, hay que contrastar con los datos. Lo segundo es encontrar el lugar y el momento adecuado para decirlo. No todos los momentos son oportunos, cada lugar tiene su propia dinámica, tiene su propia manera y uno tiene que ser capaz de aprenderlo. Lo tercero, es necesario elegir bien las palabras. No todas comunican lo que queremos, muchas no solo son imprecisas, sino que además inflaman las emociones y generan violencia y generan agresiones que no son oportunas. Lo cuarto es elegir el tono, el tonito. Algunas veces ese tonito hace que uno pierda la razón. Aunque la tenga, inmediatamente eso hace explotar el ambiente y hasta ahí llegó el diálogo. Lo quinto es elegir bien las emociones que impulsan o que nos impulsan a decir la verdad. No podemos hablar de paz sintiendo odio por el adversario. Y por último, hay que saber asumir las consecuencias que se generan de nuestros discursos. Esas consecuencias nunca nos deben sorprender, porque si nos sorprende, no hemos preparado lo suficiente, no hemos planeado la situación como corresponde. En tiempos de posverdad se hace necesario ser riguroso, tanto en el contenido como en las formas al comunicar lo que creemos es verdad.